conduce el doctor Ricardo Molina. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final, continuando con nuestra programación para hoy martes 22 de septiembre del 2020. Bueno, llegamos a cada uno de nuestros radioescuchas con el segmento Las 7 esferas, o gobierno civil bíblico. Bueno, hoy vamos a tratar un tema también muy relacionado con lo que es las 7 esferas, pero pues vamos a dejar que sea el doctor Ricardo Molina quien nos presente a los invitados que tienen el día de hoy. Doctor Ricardo Molina, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Jorgito, por la oportunidad una vez más esta semana. Definitivamente estamos en una semana emocionante, muy interesante por todo lo que está pasando en el país, en Colombia, y por supuesto por todo lo que está pasando en el mundo. Como nunca antes, pues estamos más involucrados en cuanto a saber lo que está pasando a nivel gubernamental. Este espacio es un espacio donde hablamos de gobierno civil bíblico. Y el gobierno civil bíblico pues es transversal en todas las áreas de la sociedad. En todo existe una forma de gobierno. Los padres delinean una forma de gobierno, los profesores delinean una forma de gobierno, los congresistas delinean una forma de gobierno. Cualquier líder, cualquier persona que esté liderando, inspirando a un grupo de personas, delinea una forma de gobierno. Hoy nos vamos a centrar entonces nosotros un poco acerca de la educación en el hogar, pero enfocados en la parte de gobierno. ¿Qué tiene que ver educación en el hogar y qué tiene que ver el gobierno civil en cuanto al trato entre padres y entre los hijos? Entendiendo pues que estamos con el tema general, que es el estatismo. Y cuando hablamos del estatismo estamos hablando de que el Estado quiere involucrarse en todos los asuntos de la vida del hombre. El Estado quiere gobernar todas las acciones de los hombres. Pues bien, pues tenemos invitados especiales, pues el pastor Misael es parte del equipo de trabajo de este programa. Bienvenido, pastor Misael. Pastor Ricardo Molina, muchas gracias. Un honor compartir contigo, igual con Giselle en esta tarde. Y bueno, juntos aprender aquí y poder compartir con todos los oyentes, con toda la audiencia, estos temas tan relevantes, tan importantes para este tiempo en nuestra nación. Bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo, como todos los invitados que tenemos aquí en nuestro programa. Tenemos a la señora Giselle Navarro. Ella es una profesional, creo que es ingeniera, hasta donde yo entiendo. La conozco desde hace muchos años. Es una mujer que entiende cómo Dios obra en una sociedad y cuál es la forma más eficaz para transformar una sociedad, que es a través de la base de la sociedad, que es la familia. Giselle ha tomado un desafío grande en su vida, que queda registrado aquí en esta tarde, que sí funciona, y es educar a los hijos en casa. Ella tiene 4 hijos y ya hace varios años los está educando, los está entrenando ella misma, y vamos a estar hablando de eso. Giselle, bienvenida. Muchas gracias Ricardo Molina, muchas gracias pastor también, pastor Misael, un saludo para toda la audiencia y bueno, un placer estar con ustedes en este programa. También Giselle pues está fuertemente en la parte de la oposición a las leyes injustas que el Congreso, en este caso el Senado, está en estos momentos tratando con respecto a quitarle toda la autoridad a los padres sobre los hijos, de educarlos y disciplinarlos. Vamos a hablar de todas estas cositas hoy, pero quiero introducirlos con una quote, una frase muy importante. La leemos, una frase de Martín Lutero, la leeremos.
y de ahí arrancamos para seguir tratando nuestro tema. Martín Lutero dijo: temo mucho que los colegios probarán ser las puertas grandes hacia el infierno, a menos que trabajemos diligentemente en explicar las Sagradas Escrituras, grabándolas en el corazón de los jóvenes. No aconsejo a ningún padre a poner a su hijo en un lugar donde las Escrituras no reinen supremamente. Toda institución en la cual el hombre no está incesantemente ocupado en la palabra de Dios se corromperá. Toda institución en la que el hombre no esté o no está incesantemente ocupado en la palabra de Dios se corromperá. ¿La tienen, Giselle? ¿La tienen en la mente, Pastor Misael? Sí, señor. Muy bien, entonces arrancamos entonces con nuestro tema de la educación en el hogar. Pastor Misael, siéntase en libertad de intervenir cuando quiera. Sus participaciones son muy importantes. Si quiere hacer una pregunta a Giselle, con mucho gusto. Pero como Giselle es nuestra invitada especial, Pastor Misael, pues y estamos hablando de lo que dijo Martín Lutero, que teme, ¿no?, que los colegios se conviertan en las puertas del infierno. Vamos a explicar un poco sobre eso, Giselle. ¿Cuál es el peligro de permitir o cuál es el peligro de tener a nuestros hijos en colegios y cuál es el peligro de que un colegio se convierta realmente en algo dañino? Se supone que un colegio o una institución educativa debe ser algo en donde los hijos salen mucho mejor como personas. Pero Martín Lutero lo dijo hace mucho tiempo, en el 1500 dijo que hay un peligro de que esto se convierta en un lugar donde se instruyen los niños para que se vuelvan, en lugar de salir bien, salgan mal. ¿Qué piensas, Giselle, de eso? Bueno, debemos empezar, considero, por establecer o recordar que la educación tiene tres pilares fundamentales. Uno de ellos es la filosofía, otro es la metodología y otro es el currículo. Entonces la filosofía apunta hacia el porqué de la educación. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la educación? Toda institución educativa, toda, de todo tipo, tiene una filosofía, tiene una razón de ser, una meta, un propósito educativo. Digamos que cuando las instituciones educativas que conocemos como escuelas y colegios, que podríamos separarlas en dos grandes grupos, unas de carácter privado y otras público, oficial o estatal, independientemente de eso, tienen una filosofía y apuntan hacia un fin. Nuestra filosofía es sacar estudiantes que logren esto y sean esto y sean esto, y estos son los objetivos. Hay una filosofía. Y hacia esa filosofía se enfoca toda la educación de esa institución educativa. Entonces, lo que decía, enlazando con lo que decía Martín Lutero, si el fundamento de esa filosofía, de esa metodología y del currículo, que es el contenido de todas las áreas, si el fundamento de este no son las escrituras, entonces su fin, su propósito es otro. Es uno que va a tergiversar, es uno que va a corromper, como palabras textuales de lo que acabamos de leer, va a traer corrupción. De hecho, la institución como tal va a ser corrupta, porque no se está enfocando constante y consistente e intencionalmente en buscar y examinar qué dice la palabra de Dios para saber por qué debemos educar, cómo debemos educar y qué es lo que debemos enseñar cuando educamos. Entonces, esa es la clave. Si el fundamento no son las escrituras, cualquier institución se corrompe porque tiene otro fin, tiene otra meta, tiene otro propósito, que no es conocer a Dios, que no es llevar a esos estudiantes, por así decirlo, o a esos discípulos al conocimiento de Dios. Has dicho algo muy importante que Martín Lutero lo dice también, y es que la base tiene que ser las escrituras. Estamos hablando de la Biblia. Y hoy en día tenemos muchos colegios cristianos y la mayoría de colegios
públicos que la Biblia no es la base de su currículo. La Biblia no es la base de su metodología o de su programa académico. Es más, algunos pues por lo menos la piden la Biblia, pero la mayoría de colegios la Biblia no es parte de la lista principal de útiles escolares. O sea, no la cuentan. Eso es lo que Martín Lutero está diciendo, ¿no? Una organización. Cuando hablamos de organización o una agencia, pues tenemos que hablar también, pues, hablamos de colegios aquí, pero también hablamos de la familia. ¿Ah? Claro, La familia. instituciones. Claro, una institución. La familia, el colegio es una institución, la familia es una institución en donde la Biblia no es la base. Esa sería una buena pregunta, ¿no, Pastor Misael? Sí. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base que ayuda a una familia, a unos padres a delinear cierta educación para los hijos? Porque eso determina todo. ¿Qué piensas, Pastor Misael? Estábamos revisando acá el libro que estamos leyendo, que el libro de Manuel, ¿cómo se pronuncia? Que estábamos leyendo, y dice que la educación es el medio de difundir un reino sobre la tierra. La educación es el medio de difundir un reino sobre la tierra. Y es importantísimo mirar este aspecto en el que los gobiernos están empeñados en gobernar, por decirlo de alguna manera, en esa jurisdicción de la educación, de enseñar a las generaciones todo ese pensamiento global de tanta, digamos, maldad, de tantas cosas que no edifican a una persona. Y es muy importante lo que está diciendo Giselle, la filosofía, lo que se enseña, lo que se transmite a los niños. O sea, usando la quote que estás ahí nombrando, a través de la educación se determina una forma de gobierno, porque también esa es la idea de lo que queremos hablar nosotros, ¿no? Gobierno. ¿Cómo es esto, Giselle? Que a través de la educación se perfila una forma de gobierno. Bueno, es muy bueno que podamos contextualizar con la definición que tiene Noah Webster acerca de educación. Y él dice que la educación es toda una serie de instrucciones, de lineamientos que tienen como fin iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar hábitos y modales y preparar a los hijos, en este caso, en el caso de lo que estoy hablando, a los hijos para sus edades o sus etapas futuras. Entonces, cuando hablamos de educación, muchas personas creen que educación solamente tiene que ver con la parte académica, pero la educación es integral. Y yo me atrevo a decir, señor. Lo que la gente piensa que solamente 2 más 2, 4 y dónde queda tal país. Sí, solamente la parte académica. Sí. Pero resulta que la educación es integral. Todo el tiempo, yo me atrevo a decir que todo el tiempo estamos educando, todo el tiempo estamos enseñando. Entonces, cuando nosotros entendemos que la educación tiene un valor y un poder, yo creo que es un poder que va más allá de un aula de clase o de un pupitre y alguien al frente, diciéndole a otro, va más allá. Entonces, tenemos que mirar esa educación como eso, como un poder o una herramienta que ha sido entregada, y la Biblia lo dice y lo constata, por Dios a los padres para que los padres puedan educar a sus hijos y producir a través de esa educación una forma de gobierno. ¿Cómo así que una forma de gobierno se produce a través de la educación? Porque a través de cada instrucción y de cuán alineada está esa instrucción a la palabra de Dios, esos hijos van a ser autogobernados o van a vivir en una anarquía total donde cada quien hace lo que bien le parece. Y resulta que la palabra de Dios es un estándar. Ella está ahí, es inconmovible, no cambia, no deja de ser. Entonces nosotros, los padres,
somos quienes debemos llevar a nuestros hijos a través de la educación correcta a ese alinearse a lo que dice Dios. Y ese es un trabajo 24/7 para poder producir en ellos una forma de gobierno. La forma de gobierno cristiana para el individuo es el autogobierno cristiano. Y para todo lo que no es el individuo, o sea, para las demás sociedades, aparte del gobierno, aparte del individuo, o sea, la familia, la iglesia o la nación, la forma de gobierno es la forma del gobierno cristiana, ¿no? Es la república. Entonces, fíjense cómo la educación va internamente ligada al gobierno, porque la una depende de la una sostiene la otra, digamos. Muy interesante. Estaba pensando, entonces, ¿qué ocurre hoy en día con esta nueva generación de muchachos, de jóvenes, universitarios, quienes son revoltosos, que salen a la calle a dañar cosas, a romper y robar la propiedad privada? ¿Qué ocurre con esta generación que no solamente en esa área de hacer acciones dañinas a la sociedad, sino que se dañan a sí mismos, por ejemplo, en la parte sexual, que desde muy jóvenes están ya activos sexualmente y que comienzan a tener determinados comportamientos que realmente no son útiles para la sociedad, sino que convierten en un problema? Eso entonces se debe ¿a qué? Pastor Misael o Yo Giselle. pienso que se debe, estoy completamente segura, antes de que hable el pastor Misael, estoy completamente segura que este es el resultado de la ausencia del conocimiento de los padres. Mejor dicho, de una condición de ignorancia de los padres en cuanto a su responsabilidad. O de que los padres hayan delegado a terceros la educación de sus hijos. Y cuando hablo de un tercero, hablo del Estado, por ejemplo. Ese es un tercero. Entonces, delegarle al Estado, el Estado tiene una filosofía. Claro, la nada. Y él va a educar conforme a ese propósito. Claro que sí. Yo Por esas veía razones, ajá, diga, Pastor Misael. algunos videos de las recientes manifestaciones que fueron todo un caos, una tristeza, la forma como salieron las personas a manifestarse. Y muchos padres se fueron a buscar a sus hijos. No sé si ustedes los vieron y los encontraron en las protestas y les dieron correa allá mismo porque estaban destruyendo cosas y estaban exponiéndose a una herida o algunas circunstancias. Y los mismos padres, cuando se percataron, pero es que a esto no es que lo envío acá a hacer estas cosas, yo lo envío a que se prepare. Entonces, es la ausencia de los padres, del estar en la educación, entendiendo que cada cosa que se dice allí no es solamente un conocimiento de algo o ¿qué te puedo decir? Una teoría de algo, sino que se va convirtiendo esto como en una mentalidad, se va convirtiendo en un concepto que se mete que se queda en la mente y se convierte de alguna manera en acciones. Y por eso el resultado lo vemos hoy por hoy en los jóvenes en la universidad. Yo he tenido la oportunidad de hablar con chicos que salen de colegios de algunos pueblos muy formados con sus padres, y cuando van a Bogotá, a las universidades, lo digo con experiencia propia, a los 6 meses al año, estos jóvenes están opinando de una manera impresionante acerca de las autoridades, opinando acerca del gobierno, y lo quieren cambiar es, digamos, quemando todo en un caos, porque esa influencia la toman desde muchos maestros, no diré que son todos, pero muchos se dedican a hablar de algunas formas que pueden usarse porque estamos en X o en Y situación, y esto lo que se va generando es más violencia, más caos, y todo esto sale en gran parte desde una universidad, de una aula de clase. Estoy pensando entonces. No, yo pienso Dale, que Giselle, que tú tienes la autoridad de hablar. Yo pienso que antes de que un hijo llegue a una universidad, hay unas falencias que trae del hogar. Y esas falencias tienen que ver con los padres. Porque yo también observé, pastor, en algunos de los videos, que hubo
vi un video específicamente que me llamó muchísimo la atención. El solo hecho de la mamá pararse delante de su hijo y su hijo estaba tirando piedras y todo esto contra la policía, que sabemos, reconocemos que es una autoridad civil. Pero cuando llegó la mamá, ese hijo caminó y la mamá iba detrás de él. No sacó correa, no sacó nada de eso, la mamá detrás de él. Nos vamos a la casa. Entonces yo veía, mira, ese hijo no reconoce en la policía una autoridad para su vida, pero se planta su mamá allí y rapidito para la casa. ¿Por qué? Porque hay una autoridad delegada en los padres antes que un hijo pueda llegar a la universidad. El concepto de autoridad lo conocen los hijos en el hogar, es en el hogar, es en los padres. Los padres son la primera autoridad sobre los hijos. Por eso es muy triste cuando un padre delega esa autoridad y delega el poder, la gran herramienta que hay en la educación, la delega en unos terceros que no tienen conocimiento de Dios y que no tienen temor de Dios en sus vidas y que no buscan las escrituras como el fundamento, como estábamos leyendo en la frase de Martín Lutero, el fundamento para educar. Entonces, ¿qué trae eso? Eso trae corrupción a cualquier institución, porque incluso si como padres el fundamento de nuestras vidas no es la escritura, no son las escrituras, entonces nuestra familia también va a ser corrompida, porque cualquier filosofía es la que se vive en nuestra casa, menos la de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que los padres reconozcamos que la responsabilidad de la educación de sus hijos es de los padres, de sus padres, no de otros padres, de sus propios padres. Y no de la abuela, ni de la tía, ¿no? Ni el vecino. Estaba pensando en esto. Mira, fíjate que a pesar de que todavía los padres tienen cierta autoridad sobre los hijos, y estamos en una sociedad convulsionada de unos jóvenes rebeldes y de una educación que está produciendo una cantidad de individuos y una generación apartados de la realidad que en lugar de ser útiles para la sociedad se convierten en un problema. En este momento se está debatiendo en el Senado la ley 320 de 2020, en donde se le quiere quitar totalmente la autoridad a los padres para educar y castigar físicamente a los hijos. Pastor Misael, si ese proyecto de ley se hace ley de la República, esos papás que fueron allá a la calle, esos papás que fueron a la calle con la correa, a darle correa a los hijos por estar dañando la propiedad privada, esos hijos inmediatamente lo van a demandar a los padres por abuso de autoridad, por violencia en el castigo físico, y esos padres se van a meter en problemas y van a ir a la cárcel. ¿Se imaginan ustedes la inmensidad del dilema que tenemos ahorita? Porque estamos viendo que hay una situación complicada y ahora el Senado, con esta ley 320, quiere decir, padres, ustedes no tienen autoridad para castigar a los hijos. Los hijos pueden hacer lo que quieran. ¿Qué piensas, Gisela? A mí me causa mucha risa. ¿Por qué? Porque yo tengo una pregunta y la he hecho públicamente, la hice en la audiencia pública. ¿Quién es el Estado? ¿Cuál es el nombre del Estado? Y necesito su número de teléfono para hacerle algunas preguntas. El Estado es nadie. El Estado es la representación de todos, pero el Estado es nadie. No es alguien con quien yo puedo conversar como estoy conversando aquí con ustedes y les puedo hacer preguntas y me pueda resolver. El Estado, ante el Estado elegimos unos que cuando ellos salgan dejarán lo que supuestamente establecen para las futuras generaciones, para cuando ellos no estén, para cuando decidan comprar un tiquete e irse a vivir a otro país. Pero nos quedaremos aquí, los que nos quedamos aquí, a vivir y a cumplir las leyes que ellos desde su posición están estableciendo para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces, Tremendo. ¿cómo es que el Estado que es nadie, cómo es que el Estado que es nadie nos va a enseñar a nosotros cómo educar a mis hijos? El Estado no conoce a mis hijos, no sabe cuántos hijos tengo yo, no sabe qué les gusta comer, qué no les gusta comer, si les gusta la música, el deporte. No conoce a mis hijos. Entonces, ¿cómo el Estado puede educar a mis hijos? Y peor aún, ¿cómo personas en el Estado que han decidido hacer de su vida una vida sin hijos, por las diferentes decisiones e inclinaciones que tienen,
y que eso es respetable como ciudadanos, que ellos puedan decidir lo que hacen con su vida. Pero personas que nunca han vivido el privilegio de ser padres o ser madres, quieren imponernos a nosotros un modelo estatal de crianza, cuando ni siquiera ellos saben lo que es ser padre. Si el hogar no es el lugar más seguro para los hijos, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es ese lugar? Es por esa razón que siempre que se tiene que hacer una rendición de cuentas sobre los temas de gobierno, uno ve que todas las falencias que han pasado son del que ya entregó su cargo. Todas las falencias fue del pasado y nadie responde por nada. O sea, nadie dice, no, sí, yo tuve la culpa o esta fue una decisión y yo voy a asumir y voy a pagar, nadie, lo que tú dices. Entonces el Estado es, según en el momento son ellos los que quieren representarlo y tomar todas las atribuciones para decidir hasta por el, perdónenme la expresión, hasta por la mascota de la casa. Ya quieren decidir qué va a comer o qué no va a comer. Y lo que tú dices, estimado Pastor Ricardo, que admiro mucho de ti, que está debatiendo por uno y otro medio, el peligro de esta ley, porque imagínate, si los padres se han desconocido, han descuidado mucho la parte de la educación, todavía habiendo una libertad, una oportunidad para hacerlo, pues si se reglamenta esta ley, ni modo, o sea, yo no me voy a exponer y esto se va a volver completamente un caos y nuestra nación no puede caer en esto. Es por eso que la audiencia tiene que leer, tiene que informarse y verificar que lo que nosotros estamos viendo acá es un peligro eminente que hay para nuestra nación, que necesitamos levantarnos y tomar cartas en el asunto, porque se trata de la reserva moral que le queda a nuestra nación, que es la familia. Se trata de la familia. Si se acaban de destruir los fundamentos de la familia, créeme que esto se va a volver una cosa demasiado peligrosa, demasiado carente de todo principio y aún un peligro para la convivencia de cada ciudadano. Claro que sí. Bueno, ya que expusimos esto, que yo quería que lo expusiéramos aquí en vivo una vez más, porque es lo que está pasando ahora mismo en el Senado. Queremos invitar a nuestros oyentes, a los que nos están escuchando, nos siguen, los queremos invitar para que se pronuncien a través del Twitter, WhatsApp, Messenger, se pronuncien hacia la sociedad y hacia los congresistas que no podemos aceptar, estamos en contra de este proyecto de ley y que solicitamos, con todo respeto, que lo archiven. Ahora, dando este mensaje, bajemos todo aquí y allá al hogar, porque la educación en el hogar, por ejemplo, pues Giselle ha decidido juntamente con su esposo educar a sus 4 hijos en la casa y ahí formarlos y ahí ayudarlos a tener lo que hemos expresado, la forma de gobierno cristiana, que es el autogobierno. ¿Cómo es esa experiencia, Giselle, que tú has tenido y cómo has visto que tus hijos han podido captar y aplicar una forma de gobierno correcta, bíblica, en sus vidas? Bueno, lo primero que yo quiero que escuchen toda la audiencia es que nosotros como padres debemos entender que cuando educamos hijos, no los educamos para que vivan para siempre con nosotros. Eso es muy importante, porque muchos papás se encargan solo de establecer como algunas normas y algunas cuestiones o tolerar algunas cosas, porque es que ese es mi hijo y él vive conmigo y yo lo amo y a nadie más le importa. Pero realmente cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, estamos cristianos y ciudadanos. Es un acto de amor incluso por gente que no conocemos, por el resto del país, el resto del mundo incluso. Van a ser de beneficio, una carga para la sociedad. Cuando nos desentendemos de eso, eso es lo que sucede. Entonces la Biblia nos habla de múltiples maneras y nos insta como padres a hacerlo. Un versículo en Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino. Hay una etapa en donde nos está diciendo que los podemos instruirlos bien, sembrar en ellos todos estos principios y estas verdades. ¿Para qué?
para que nunca se aparte del camino donde debe andar, aun cuando fuere viejo. Entonces, por eso es importante que entendamos la importancia de educarlos en el hogar, de no delegar a terceros esa educación, porque terceros no tienen nuestra misma convicción, porque terceros no conocen el propósito de Dios para cada uno de los hijos, que es diferente, porque hay un principio de la individualidad. Y entonces hay un propósito para cada uno de los niños. Y Dios puede revelar ese propósito a los padres de cada uno de sus hijos. Y estos padres van a acompañar el proceso para que ese hijo, ¿cuál es el propósito? Que cumpla ese propósito de Dios, que viva para Dios, que conozca a Dios, que cumpla ese propósito por el cual fue diseñado y fue dotado por Dios para cumplir ese propósito. No el propósito del mundo, no para que sea exitoso para el mundo, sino para la gloria de Dios. Entonces, vemos, por ejemplo, un Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y luego sirvió en otros gobiernos más, con otros reyes más, todos corruptos, todos paganos, todos, absolutamente todos paganos. ¿Qué sostuvo a Daniel? La educación que sus padres le dieron en el hogar, basada en los principios y en la palabra de Dios. Es allí donde se cumple Proverbios 22:6. Lo vemos cumplido allí, en esa historia de Daniel, pero de otros muchos más que se mantuvieron firmes en su fe. Entonces, eso es lo que nosotros como padres, hablo por mi esposo y por mí, hemos decidido que queremos para nuestros hijos. Dios nos presentó esta opción y dijimos sí, porque queremos que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, y que sean cristianos y buenos ciudadanos. Donde sea que el Señor los lleve, en cualquier área de la sociedad, pero que allí donde están ellos entiendan que son ministros de Dios allí, en una zapatería, en una panadería, en un hospital, en cualquier área de la sociedad donde el Señor los lleve, pero con el entendimiento y la capacidad de mantenerse firmes a pesar de que las circunstancias puedan ser adversas o contrarias a esos principios de Dios que el Señor haya establecido. Pero esa verdad sembrada en ellos desde que son niños los hará mantenerse firmes aún en los momentos difíciles. Y yo creo que eso los padres tenemos que entender, especialmente los padres cristianos, porque una de las grandes ausencias es la de padres cristianos con este entendimiento. Digamos que uno podría entender que un padre que no es cristiano y que no conoce nada de Dios y no conoce nada de la palabra, pues no lo hace porque pues no entiende. Pero los padres cristianos deben ser entendidos en los tiempos. Los padres cristianos, ese título padres, de una vez está enlazado con una responsabilidad y son sus hijos. Porque decidieron ser padres. Y al decidir que yo quiero ser padre y que yo acepto que Dios me ha dado estos hijos, entonces, ¿por qué trabajamos? Trabajamos por los hijos. ¿Por qué nos esforzamos? Nos esforzamos por los hijos. Entonces, esos hijos se convierten como en un propósito de vida, no que es todo, pero sí nos da un propósito, nos da una responsabilidad y debemos entenderla desde la educación como el arma más poderosa que tenemos para poder levantar una generación piadosa, pero que sea útil a la sociedad. Chévere, me gusta eso. Estoy pensando en lo que se puede, cómo se puede enseñar a los hijos a que se gobiernen en casa. Por ejemplo, que en la casa del niño aprenda modales, a decir gracias. Yo no sé cómo es tu experiencia, Pastor Misael, con tus hijos, pero hoy en día encontramos muchos niños y jóvenes que no saludan, que no dicen hola, ¿cómo está? Que no le dan gracias a la mamá o al papá por la comida que les hace, que no le dan gracias al papá por trabajar para sostener la familia, que no hay gratitud en sus corazones, que no arreglan la cama, que no ayudan a lavar la loza, que no tienen ninguna disciplina interna en la casa, se acuestan a la hora que quieren, ven televisión todo lo que quieren, hacen lo que quieren. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a que el niño, la niña y los jóvenes, adolescentes, aprendan a gobernarse
en esos actos tan sencillos, normales, pero que a la final van a influenciar a la sociedad para traer cambios e inspirar. ¿Tiene algún pensamiento, Pastor Misael? Mientras tanto, Es Gisela se prepara. importante, demasiado importante lo que está compartiendo Giselle. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. Entonces, por lo tanto, los padres cristianos somos los primeros que debemos de dar ejemplo, de mostrar esa luz, ese faro, digamos, para que otros puedan continuar con esto. Pero es demasiado importante que todos, arrancando por Colombia, entendamos que los padres, somos los padres, nosotros los que debemos de enseñar, de educar, de instruir y de corregir a nuestros hijos. Y eso lo diremos hasta el último día que Dios nos permita estar en esta tierra. Somos los padres los que debemos de educar, los que debemos de enseñar, los que debemos de instruir y los que debemos de corregir a nuestros hijos. Empezando porque si lo hacemos, vamos a asegurar bendición para ellos. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a instruir? Pues tenemos el manual en casa que es la palabra de Dios, la Biblia, y ahí tenemos absolutamente todo el contenido para todas las materias. Es un momento especial y sé que vamos a ver en nuestra nación resurgir un modelo de educación conforme al diseño de Dios. Bien, Giselle, tu pensamiento al respecto de... Dale. Yo pienso que si se hace un buen trabajo en cuanto a dirección y regulación, que eso es instrucción, dar las instrucciones claras a nuestros hijos todo el tiempo, reglas claras, normas claras, horarios claros establecidos, eso les provee seguridad, pero además nos evita que tengamos que recurrir al control y la restricción, o sea, a las sanciones, porque si ellos entienden claramente qué es lo que estamos esperando de ellos y qué es lo bueno, porque además es bueno, eso dice Colosenses 3:20, o hijos, obedezcan a vuestros padres en todo porque esto es bueno y es bueno para ellos. Y si los hijos entienden eso, entonces ellos van a obedecer con gratitud, con alegría, de manera armoniosa, ¿sí? Y los padres nos quitamos ese peso encima de estar corriendo detrás de ellos en una marcha donde están tirando piedras y destruyendo la propiedad privada, porque ya les hemos enseñado desde el hogar y nos hemos tomado el trabajo de instruirlos como debe ser, para que no se aparten del camino por donde deben andar, aun cuando sean viejos. El camino correcto, Así es. el camino del bien, de la honestidad, de la integridad. El camino correcto solo se logra en comunión íntima con Dios, basado en los lineamientos de la palabra de Dios, la Biblia. Si como padres queremos transformar esta sociedad, es importante que retomemos las fuerzas y tomemos el control de la educación de nuestros hijos, sabiendo que la idea es prepararlos para que sean útiles para esta sociedad y que al educarlos, al disciplinarlos, al enseñarles, los más beneficiados van a ser nuestros propios hijos y claro, la nación va a ser beneficiada porque va a tener los mejores ciudadanos de una sociedad. Tremendo, ¿no? Tremendo desafío. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Aquí se va el tiempo muy rápido. Qué tremendo está. Rapidito. Bueno, a ver, despidámonos. Pensamiento final, Pastor Misael y Giselle. Giselle. Cuando educamos 2 generaciones. Educamos a nuestros hijos y así ellos mismos educarán a sus hijos. Entonces, no escatimemos en todo esfuerzo que podamos hacer para educar a nuestros hijos en los principios y las verdades de la palabra de Dios. Muchas gracias, Giselle. Y a todos los oyentes un saludo y un abrazo enorme en esta tarde y mi invitación es que invirtamos tiempo educándonos, tomando algunos tutores o algunas personas que nos ayuden a prepararnos a nosotros para educar a nuestros hijos. Los padres debemos de prepararnos para educar a nuestros hijos y eso requiere invertir tiempo, investigar, leer y pasar tiempo con ellos. Es la herencia más grande que podemos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias, Pastor Misael, por estar con nosotros hoy también.
Gracias, Giselle, por dejarte dejarte invitar para este programa. Muchas gracias a todos los oyentes. Nos vemos entonces, hoy es martes, el jueves a las 4 de la tarde. Dios les bendiga. Bendiciones del Altísimo. A todos bendiciones.